Continuamos entonces con la lectura del proyecto de nueva constitución, del proceso constitucional y quedamos en disposiciones generales. Si ustedes están llegando recién a esta parte del video, tenemos una lista de reproducción donde están los distintos puntos que se han tocado. Por si no la quiere leer, acá se la leemos y hablamos entre todos. Vamos con la lectura. Generales. Vamos. Artículo 113. 1. Para efectos de lo dispuesto en el literal R del artículo 100, la infraestructura crítica comprende el conjunto de instalaciones, sistemas físicos o servicios esenciales y de utilidad pública, así como aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica esencial, al medio ambiente o a la seguridad del país. Se entiende por este concepto la infraestructura indispensable para la generación, transmisión, transporte, producción, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, tales como energía, gas, agua o telecomunicaciones. Jero dice, me perdí las primeras 90 páginas, ¿puedo empezar de nuevo? Pero, no vamos a empezar de nuevo, pero puedes ir a YouTube, está la playlist que dice, el nombre del playlist que dice el proyecto de nueva constitución, y ahí está parte por parte todo lo que debes saber. Telecomunicaciones, la relativa a la conexión vial, aérea, terrestre, marítima, portuaria o ferroviaria, y la correspondiente a servicios de utilidad pública, como los sistemas de asistencia sanitaria o de salud. Una ley regulará las obligaciones a las que estarán sometidos los organismos públicos y entidades privadas a cargo de la infraestructura crítica del país, así como los criterios específicos para la identificación de la misma. 2. El presidente de la República, a través de un decreto supremo, designará a un oficial general de las Fuerzas Armadas que tendrá el mando de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública dispuestas para la protección de la infraestructura crítica en las áreas especificadas en dicho acto. Recuerden que para el estallido el tema de la infraestructura crítica fue uno de los puntos de lo que más se hablaba, del resguardo policial, militar, por ejemplo de las torres de alta tensión, del suministro eléctrico, del suministro de agua. Fue un tema bien importante, no sé si se acuerdan, que se habló bastante de la infraestructura crítica y el cuidado de ella. Jefes designados para el mando de las fuerzas tendrán la responsabilidad del resguardo del orden público en dichas áreas, de acuerdo con las instrucciones que establezca el Ministerio a cargo de la Seguridad Pública en el Decreto Supremo. 3. El ejercicio de esta atribución no implicará la suspensión, restricción o limitación de los derechos y garantías consagrados en esta Constitución o en tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Sin perjuicio de lo anterior, las afectaciones solo podrán enmarcarse en el ejercicio de las facultades de resguardo del orden público y emanarán de las atribuciones que la ley les otorgue a las fuerzas para ejecutar la medida, procediendo exclusivamente dentro de los límites territoriales de protección de la infraestructura crítica que se fijen, Claro, podría ser protegida por las Fuerzas Armadas y de orden. Sujeta a los procedimientos establecidos en la legalidad vigente y en las reglas del uso de la fuerza que se fijen al efecto para el cumplimiento del deber. 4. Esta medida se extenderá por un plazo máximo de 90 días, sin perjuicio de Propuesta Constitución Política de la República de Chile 93. Que pueda prorrogarse por iguales periodos con acuerdo del Congreso Nacional, mientras persista el peligro grave o inminente que dio lugar a su ejercicio. El presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional, al término de cada periodo, de las medidas adoptadas y de los efectos o consecuencias de la ejecución de esta atribución. 5. La atribución antes referida también se podrá utilizar para el resguardo de áreas de las zonas fronterizas del país, de acuerdo con las instrucciones contenidas en el Decreto Supremo que dicte el presidente de la República. 94. Capítulo B. A ver, ¿qué dice Defensa de la Defensa Nacional? Nacional? Artículo 114. 1. Las Fuerzas Armadas están constituidas única y exclusivamente por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y dependen del Ministerio a cargo de la Defensa Nacional. Están destinadas a la defensa de la soberanía, de la seguridad de la nación y de la integridad territorial, en conformidad con la Constitución y la ley. El presidente de la República es el encargado de conducir la defensa nacional y asumir,
en caso de guerra, la Jefatura Suprema de las Fuerzas Armadas. 2. Además, colaboran en situaciones de emergencia y catástrofes nacionales, en el resguardo de las fronteras del país y en la cooperación internacional en operaciones de paz según el derecho internacional, en conformidad con la Constitución y la ley. 3. Hola, Patán, Las ¿cómo están? Fuerzas Armadas, como cuerpos armados, son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes. 4. El personal que integre las Fuerzas Armadas no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones o agrupaciones cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en los incisos anteriores o con las funciones que la Constitución y las leyes de la República encomiendan a las Fuerzas Armadas. Tampoco podrán declararse en huelga, negociar colectivamente y postular a cargos de elección popular. Claro, se entiende. 5. La ley institucional establecerá las normas básicas para la organización de las Fuerzas Armadas, su incorporación a las plantas y dotaciones, sus jefaturas, mando, sucesión de mando, nombramientos, ascensos y retiros, la carrera profesional, antigüedad, su previsión y presupuestos. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 95. Ya. Artículo 115. 1. La incorporación a las plantas y dotaciones de las Fuerzas Armadas solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. 2. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de las Fuerzas Armadas se efectuarán por decreto supremo, en conformidad con la ley institucional. Artículo 116. 1. El presidente de la República nombrará a los comandantes en jefe del Ejército, Cargo de de la Armada confianza. y de la Fuerza Aérea. Serán designados por este entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad que reúnan las calidades que los respectivos estatutos institucionales exijan para tales cargos. Durarán 4 años en sus funciones y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 2. El presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá llamar a retiro a los comandantes en jefe del Ejército, de la Armada y de la Fuerza Aérea, en su caso, antes de completar su respectivo periodo. Hola, Artesa. 96. Capítulo 7. Seguridad Pública. Fuerzas de orden y Acá seguridad viene PDI pública. y Carabineros. Artículo 117. 1. Las fuerzas de orden y seguridad pública están constituidas única y exclusivamente por Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones de Chile y dependen está. directamente del Ministerio a cargo de la Seguridad Pública. Están destinadas a dar eficacia al derecho, garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, colaboran en situaciones de emergencia y en catástrofes nacionales, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución y las leyes. 2. Son instituciones profesionales, jerarquizadas, disciplinadas y por esencia obedientes y no deliberantes. 3. El personal que integre las fuerzas de orden y seguridad pública no podrá pertenecer a partidos políticos, a organismos sindicales, ni a instituciones, organizaciones o agrupaciones cuyos principios u objetivos se contrapongan o sean incompatibles con lo dispuesto en los incisos anteriores o con las funciones que la Constitución y las leyes de la República encomiendan a las fuerzas de orden y seguridad pública. Tampoco podrán declararse en huelga, negociar colectivamente y postular a cargos de elección popular. 4. Las correspondientes leyes institucionales establecerán las normas básicas para la organización de las fuerzas de orden y seguridad pública, su incorporación a las plantas y dotaciones, sus jefaturas, mando, sucesión de mando, nombramientos, ascensos y retiros, la carrera profesional, antigüedad, su previsión y presupuestos. Ya. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 97. Artículo 118. La incorporación a las plantas y dotaciones de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile solo podrá hacerse a través de sus propias escuelas, con excepción de los escalafones profesionales y de empleados civiles que determine la ley. Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile. Artículo 119. 1. Carabineros de Chile, como cuerpo armado,
es una institución policial técnica y profesional, de carácter militar, cuya finalidad es garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir con las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley. 2. La Policía de Investigaciones de Chile es una institución policial de carácter profesional, técnico y científico. Sus acciones se orientarán a la investigación especializada de todos los delitos, especialmente aquellos complejos y relacionados con el crimen organizado y los delitos informáticos, debiendo, además, efectuar el control de ingreso y egreso de personas al territorio nacional, fiscalizar la permanencia de extranjeros en el mismo y desarrollar otras funciones que le encomienden las leyes. Artículo 120. 1. El general director de Carabineros de Chile será designado por el presidente de la República de entre los 5 oficiales generales de mayor antigüedad que reúnan las calidades que determine la ley. Durará 4 años en sus funciones y no podrá ser nombrado para un nuevo periodo. 2. El director general de la Policía de Investigaciones de Chile será designado por el presidente de la República, entre los 8 oficiales policiales de mayor antigüedad que reúnan las calidades que determine la ley. Durará 6 años en sus funciones y no podrá ser nombrado para un nuevo periodo. 98. 3. El presidente de la República, mediante decreto supremo fundado, podrá llamar a retiro al general director de Carabineros de Chile y al director general de la Policía de Investigaciones de Chile en su caso, antes de completar su respectivo periodo. 4. Los nombramientos, ascensos y retiros de los oficiales de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile se efectuarán por decreto supremo, en conformidad con la ley institucional. Gendarmería de Chile. Artículo 121.1. Gendarmería de Chile es un servicio público que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas que, por resolución de las autoridades competentes, fueren detenidas o privadas de libertad, velar por la seguridad interior de los establecimientos penales del país y cumplir las demás funciones que le señale la ley. 2. Dependerá del ministerio que establezca la ley institucional. Interesante, igual que en esta parte menciona que tiene por finalidad atender, vigilar y contribuir a la reinserción social de las personas. Que dentro del rol de gendarmería, cada reo o quien haya pasado por una cárcel tiene gendarmería como labor o como misión participar en la reinserción. Disposiciones generales. Artículo 100. Ay, ahí está, perdón. Pensé que se había Disposiciones vuelto. generales. Artículo 122. Veamos cómo va esto. 1. El Estado tiene el monopolio indelegable del uso de la fuerza, la cual se ejercerá a través de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y de Seguridad Pública, conforme a esta Constitución y las leyes. Lo anterior es sin perjuicio de las funciones que le correspondan a Gendarmería de Chile, en conformidad con la ley. 2. La ley determinará el marco para el uso de la fuerza que pueda ser utilizada en el ejercicio de las funciones de las instituciones autorizadas por esta. 3. Ninguna persona, grupo u organización podrá poseer o tener armas u otros. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 99. Vamos avanzando. Elementos similares que señale la ley de quórum calificado, sin autorización otorgada en conformidad con esta. Dicha ley determinará el ministerio o los órganos de su dependencia que ejercerán la supervigilancia y el control de las armas. Asimismo, establecerá los órganos públicos encargados de fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a dicho control. Artículo 123. Corresponderá a la ley determinar las conductas o circunstancias en que el uso racional de la fuerza exime de responsabilidad penal. Se considerará especialmente la protección de las personas y sus bienes, impedir la comisión de un delito o asegurar el cumplimiento de un deber, en los términos establecidos en la ley. Artículo 124. Las fuerzas de orden y seguridad pública, sin perjuicio de sus propias funciones y atribuciones, deberán colaborar con las municipalidades cuando éstas desarrollen, directamente o con otros órganos de la administración del Estado, funciones de prevención, apoyo y colaboración en el ámbito de la seguridad ciudadana a nivel comunal, en conformidad con la ley.
Artículo 125. Ya. Las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública están sujetas a los controles de probidad y transparencia que la Constitución y las leyes dispongan. Del mismo modo, están sujetas al control y fiscalización de la Contraloría General de la República en conformidad con la ley. 100. Capítulo 8. Página Gobierno 100 y ya. Administración Regional y Local. Artículo 126. 1. El territorio de la República se organiza en regiones, provincias, comunas y territorios especiales. 2. Esta organización tendrá como objetivo la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo del país, y observará los principios de solidaridad y equidad territorial, pertinencia territorial, radicación preferente, coordinación y asociatividad, responsabilidad fiscal, sostenibilidad fiscal y prohibición de tutela, sin perjuicio del deber del Estado de garantizar la continuidad de los servicios, así como de dictar orientaciones nacionales desde el nivel central, en conformidad con lo establecido en esta Constitución. 3. Asimismo, esta organización observará criterios objetivos y predefinidos en las transferencias y asignaciones de recursos públicos a los gobiernos regionales y locales, las que deberán ser además fundadas. Un vasito de agua para Leonor, dice Marco. Oye, recuerden si van teniendo alguna duda o algo que quieren comentar, ahí lo van poniendo en el chat y lo leemos y vamos despejando dudas. Fundadas. ¿Qué es la idea de esto? 4. Los gobiernos regionales y gobiernos locales o municipalidades cuentan con las atribuciones necesarias para cumplir cabalmente con sus fines en los términos establecidos por la Constitución y la ley, para lo cual gozan de personalidad jurídica y patrimonio propio, debiendo colaborar armónicamente para la realización de sus fines. Las provincias constituyen una división administrativa del territorio, cuyas autoridades realizan solo funciones administrativas de gobierno interior. 5. La creación, supresión, delimitación y denominación de regiones, provincias y comunas, así como la fijación de las capitales de las regiones y provincias serán materia de ley institucional, la que deberá establecer criterios objetivos en función de antecedentes históricos, sociales, geográficos y culturales, y contemplar formas. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 101. Ya. De participación ciudadana. Dicha ley será de iniciativa exclusiva del Presidente de la República. 6. Con todo, las regiones se crean, suprimen, fusionan, dividen o delimitan en razón de las características físicas y ambientales de su territorio, su poblamiento e identidad social, histórica y cultural, su capacidad para sustentar procesos económicos y productivos, y sus condiciones para dar una adecuada provisión de servicios públicos y privados a sus habitantes. Para la realización de tales criterios regionales, se reconoce que las provincias y comunas al interior de una región son complementarias entre sí. 7. En cada ¿Qué onda? ¿Qué pasa? región, ¿Qué dos pasa, o más Leonor? comunas podrán constituir un área metropolitana conforme a los requisitos y criterios que determine la ley institucional. Esta determinará la autoridad a cargo de la administración de las áreas metropolitanas, sus atribuciones y forma de coordinación con el gobierno regional y las municipalidades que la conformen. 8. Dos o más regiones, con continuidad territorial, podrán constituir macrozonas conforme a los requisitos y criterios que determine una ley institucional. Esta ley determinará la autoridad a cargo de la administración de esa macrozona, sus atribuciones y forma de coordinación con el gobierno central y regional. Artículo 127. 1. El Estado promoverá la integración armónica, la sustentabilidad y el desarrollo entre los diversos niveles regionales y locales. La ley establecerá mecanismos de solidaridad, equidad y coordinación entre estos, atendiendo las circunstancias que dan cuenta de las especiales características de algunas zonas del territorio nacional. 2. El Estado reconoce la heterogeneidad de su territorio y de sus diversas regiones y comunas. Ya. Es deber del Estado considerar dichas realidades territoriales en el diseño e implementación de políticas públicas y en la transferencia de competencias y recursos. Muchas gracias, Patana, por esa sub de regalo. Te anoto los papelitos para el concurso de hoy. Recursos. 3.
La ley establecerá mecanismos para respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución, en las regiones y comunas, y especialmente en aquellas con presencia significativa de población perteneciente a Hola, estos. Mují. 102. Artículo 128. 1. La ley priorizará que las funciones públicas sean radicadas en el nivel local sobre el regional, y en este último, a su vez, sobre el nacional, siempre que dicha radicación implique un ejercicio más eficiente y eficaz de las funciones. Lo anterior es sin perjuicio de aquellas competencias que la propia Constitución o las leyes reserven al Gobierno nacional. 2. Para el efectivo cumplimiento de lo dispuesto en el inciso anterior, el Estado deberá fortalecer progresivamente las capacidades de los gobiernos regionales y locales. Artículo 129. 1. Los organismos e instituciones del Estado, en sus diversos niveles de gobierno, deberán actuar de manera coordinada y colaborativa para la consecución de sus fines, fomentando la cooperación y evitando la duplicidad o interferencia de sus funciones. Los servicios públicos dependientes del Gobierno nacional deberán coordinarse con los gobiernos regionales y las municipalidades respectivas, en conformidad con la ley. 2. Los gobiernos regionales y las municipalidades serán oídos en la elaboración de planes, programas y proyectos a nivel nacional, cuando tengan directa relación con materias vinculadas al ámbito de sus competencias y que se vayan a ejecutar, en su respectivo territorio, sin perjuicio de otros mecanismos de participación que la ley establezca. 3. La ley institucional establecerá fórmulas de asociación y cooperación entre las municipalidades y los gobiernos regionales para los fines que les son comunes y de dichas entidades con los servicios públicos. Que se Mují, ¿nos ilusionamos con esta Constitución? Depende, amigo. Acá nosotros estamos solo por informarles, leerlos, comentar, despejar alguna duda. Ahí ustedes, la casa, tienen que decidir si les gusta o no. Acá nosotros no vamos, al menos yo, no voy a decir alguna opción. Eso queda a discreción de cada uno. No estamos por influir en nadie, solo informar. Públicos. Sigamos. 4. El Consejo de Gobernadores es una instancia de participación y coordinación entre los gobernadores regionales y el presidente de la República, a la que este último deberá concurrir a lo menos 2 veces al año. 5. El Consejo de Alcaldes es una instancia de carácter consultivo y representativo de todas las comunas de la región respectiva, a la que deberá concurrir, a lo menos 2 veces al año, el gobernador regional respectivo, debiendo abordarse en esta instancia los temas que les son comunes y en que se promoverá una coordinación. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 103. Efectiva entre los distintos órganos con presencia regional, fomentando la cooperación eficaz entre los gobiernos locales. 6. La ley institucional regulará el funcionamiento de estos consejos. Artículo 130. 1. La ley institucional deberá establecer la forma y el modo en que se transferirán las competencias a los gobiernos regionales y municipalidades, así como las causales que habiliten al nivel nacional para ejercerlas en subsidio. ¿Ya? Serán de competencia del nivel nacional todas aquellas funciones que no estén entregadas de manera expresa, sea por la Constitución o la ley, al ámbito de competencias de los gobiernos regionales y municipalidades. 2. Las competencias podrán ser transferidas de forma temporal o definitiva. Las competencias transferidas de forma definitiva a un gobierno regional o a una municipalidad no podrán ser revocadas, salvo las excepciones legales. 3. Los gobiernos regionales y locales podrán solicitar al presidente de la República la transferencia de competencias, conforme al procedimiento que establezca la ley institucional. Gobierno regional. Artículo 131. 1. El gobierno y la administración de cada región reside en el gobierno regional, constituido por el gobernador o gobernadora regional y el consejo regional, cuyo número de integrantes será establecido por ley. Estas autoridades serán electas. Hay varios puntos. Una de las situaciones que más se ha comentado o que he visto en redes es que dicen, pero es que todo queda como dispuesto a lo que diga la ley, como en esta parte, por ejemplo. Y de hecho se ha reiterado en varias oportunidades, dice, que lo que
el marco jurídico o legal se va a establecer en lo que dicte la ley. Como que la Constitución deja abierto a ciertas modificaciones o estructuración en base a la ley, a la jurisdicción que pueda tener Chile, y que eso sea más modificable, al menos, ¿o no? ¿Cómo lo ven ustedes? Ahí. Electas en la Eso. región por sufragio universal, de conformidad con la Constitución y la ley electoral. 2. El gobierno regional es una persona jurídica de derecho público y con patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo económico, social y cultural de la región, y cuenta con la autonomía administrativa y financiera que determine la ley para el ejercicio de sus competencias. 104. Artículo 132. 1. Los gobiernos regionales tienen entre sus funciones la promoción del desarrollo, inversiones y conectividades de su respectiva región, la prestación de los servicios públicos de su dependencia, orientar el desarrollo territorial de la región, de fomento de la participación y de las actividades productivas, el turismo, infraestructura, vivienda y las demás que determine la Constitución y la ley institucional. 2. Para el cumplimiento de su función, los gobiernos regionales tienen atribuciones normativas, financieras, fiscalizadoras, de coordinación y de complementariedad con la acción municipal. 3. La ley podrá contemplar el establecimiento de un consejo consultivo que colabore con el gobierno regional para el desarrollo de una herramienta de planificación estratégica, y para estos fines, elaborará anualmente un informe técnico sobre el estado de la economía de la región y sus potencialidades. Dicha ley regulará su organización, funcionamiento y demás materias propias de este Consejo. Artículo 133. 1. La ley institucional podrá autorizar a los gobiernos regionales y a las empresas públicas para asociarse con personas naturales o jurídicas con el fin de propiciar actividades e iniciativas sin fines de lucro que contribuyen al desarrollo regional. Las entidades que al efecto se constituyan se sujetarán a las normas. Perdón por. Muchas gracias, Felito, por regalar esas 4 sub. Tienen otros 4 papelitos. Y según lo que tengo estipulado acá, nos queda media hora de lectura. Así que en media hora es el sorteo de la tablet. Muchas gracias, amigo, por seguir donando al canal. Lo queremos mucho. Normas comunes aplicables a los particulares y a las leyes que velen por la transparencia, la probidad y el buen uso de los recursos públicos. 2. Los gobiernos regionales, para el cumplimiento de sus funciones, podrán establecer los órganos o unidades que la ley institucional respectiva permita. Esta facultad se ejercerá dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la Ley Institucional de Gobiernos Regionales. 3. Los gobiernos regionales son fiscalizados por sus propios órganos de control interno y por los organismos que tengan tal atribución por mandato de la Constitución y las leyes y están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República en conformidad con la ley. Los órganos de control interno de los gobiernos regionales y de las municipalidades estarán sujetos a los criterios de actuación que dictamine la Contraloría General de la República. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 105. Artículo 134. 1. El gobernador o gobernadora regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional, correspondiéndole a este presidir el Consejo Regional y ejercer las funciones y atribuciones que la ley institucional determine, en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Asimismo, le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos que dependan o se relacionen con el gobierno regional. 2. El gobernador regional será elegido por sufragio universal en votación directa. Será electo quien obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente, al menos, al 40% de los votos válidamente emitidos, en conformidad con lo que disponga la ley electoral. En caso contrario, se procederá a una segunda votación que se circunscribirá a los candidatos que hayan obtenido las dos más altas mayorías relativas y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios, conforme lo determine la ley electoral respectiva. 3. Para los efectos de lo dispuesto en los dos incisos precedentes, los votos en blanco y los nulos se considerarán como no emitidos.
El Ojo con eso gobernador o igual. gobernadora durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años. A Artículo ver, 135. es interesante esto. Para los votos en blanco y nulos se consideran como no emitidos. ¿Se acuerdan que hace un tiempo atrás estaba o siempre se comenta lo mismo, de los votos en blanco, se suman, bla, bla, bla? Bueno, perdón, y bien igual ahí la especificación que hacen. 135. 1. El Consejo Regional será un órgano colegiado de carácter normativo, representativo, resolutivo y fiscalizador, cuyas funciones y competencias serán determinadas por la Constitución y la ley institucional. Buena, patana, 2. está bueno el comparador que El mandaste. Consejo Regional será responsable de la fiscalización del ejercicio de las competencias del Gobierno regional, conforme a las atribuciones que determine la ley institucional. Gracias por el link, amigo. 3. Corresponderá al Consejo Regional aprobar el proyecto de presupuesto de la respectiva región, de acuerdo con los recursos asignados a esta en la Ley de Presupuestos, sus recursos propios y los que provengan de otras fuentes de ingresos en conformidad con la Constitución. 4. El Consejo Regional estará integrado por consejeras y consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa, que durarán 4 años en sus cargos de conformidad con la ley Ya. electoral respectiva. 106. 5. Las parlamentarias y los parlamentarios que representen a las circunscripciones y distritos de la región respectiva podrán asistir a las sesiones del Consejo Regional y tomar parte en sus debates, sin derecho a voto. 6. Anualmente, Lo que dice la Gaby, creían que el blanco nulo valía como los otros, se podía anular la votación si estos superaban válidamente emitidos. Sí. Sí. Oye, bueno, y ahí, de hecho, podríamos hacer si es que terminamos de leer pronto, porque quedan 2 semanas nomás, no queda nada. Ver un comparador. Yo creo que el comparador está bueno que lo veamos también y lo revisemos en stream. ¿Le interesaría? Consejo ¿Que hagamos Regional eso? recibirá a los senadores de la región para que informen sobre la tramitación de leyes de interés regional. La ley institucional establecerá mecanismos de contenido. coordinación e información permanente entre el gobierno regional y los senadores de la región. Gobierno local. Artículo 136. 1. El gobierno y la administración local de cada comuna o agrupación de comunas que determine la ley reside en una municipalidad, también denominada gobierno local, la que estará constituida por el alcalde o alcaldesa y por el consejo municipal. 2. Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Cuentan con autonomía para el ejercicio de sus competencias y tienen por objeto satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el desarrollo económico, social y cultural de la comuna. Artículo 137. 1. Las municipalidades tienen, para el cumplimiento de sus funciones, atribuciones normativas, financieras y fiscalizadoras, y de coordinación y de complementariedad con la acción del gobierno regional y nacional. 2. Entre sus funciones ejercerán la prestación de los servicios públicos de su dependencia y el ordenamiento territorial, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo, y las demás que determine la Constitución y la ley. 3. ¿Les gustaría entonces que viéramos el comparador? Esta otra semana podríamos hacer. Esta semana terminamos la lectura y esta otra semana tiramos el comparador. ¿Les parecería? 3. Las municipalidades, para el cumplimiento de sus funciones, podrán crear o suprimir empleos y fijar remuneraciones, como también establecer los órganos o unidades que la ley institucional respectiva permita. Ya, bacán, hacemos eso. Estas facultades se ejercerán. Estupendo. Propuesta Constitución Política de la República de Espectacular. Chile 107. Dentro de los límites y requisitos que, a iniciativa exclusiva del Presidente de la República, determine la Ley Institucional de Municipalidades. 4. Los gobiernos locales son fiscalizados por sus propios órganos de control interno y por los organismos que tengan tal atribución por mandato de la Constitución y las leyes. Además, están sujetos al control y supervisión de la Contraloría General de la República en conformidad con la ley.
5. Las municipalidades podrán asociarse entre ellas en conformidad con la ley institucional respectiva, pudiendo dichas asociaciones gozar de personalidad jurídica de derecho privado. Asimismo, podrán constituir o integrar corporaciones o fundaciones de derecho privado sin fines de lucro cuyo objeto sea la promoción y difusión del arte, la cultura y el deporte, o el fomento de obras de desarrollo comunal y productivo. La participación municipal en ellas se regirá por su ley institucional. Las entidades que al efecto se constituyan se sujetarán, además, a las leyes que velen por la transparencia, probidad, el buen uso de los recursos públicos y al control de la Contraloría General de la República. 6. Los gobiernos locales podrán establecer en el ámbito de las comunas o agrupación de comunas, de conformidad con la ley institucional respectiva, territorios denominados unidades vecinales, con el objeto de propender a un desarrollo sostenible, equilibrado y a una adecuada canalización de la participación ciudadana. Artículo 138. 1. El alcalde o alcaldesa es la máxima autoridad y el órgano ejecutivo del gobierno local. Le corresponde presidir el Consejo Municipal y ejercer las funciones y atribuciones que la ley institucional determine. 2. Los alcaldes serán elegidos por sufragio universal en votación directa, conforme a las normas establecidas en la Constitución y la ley electoral respectiva. Durarán en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años. 3. Los alcaldes, en los casos y formas que determine la ley institucional, podrán designar delegados para el ejercicio de sus facultades en una o más localidades. Artículo 139. 1. El Consejo Municipal es un órgano colegiado de carácter normativo, resolutivo y fiscalizador, cuyas funciones son colaborar en el gobierno y administración de 108. La comuna, fiscalizar la gestión municipal, hacer efectiva la participación de la comunidad local y las que le encomienden la Constitución y las leyes. 2. La ley institucional determinará las materias de consulta obligatoria por parte del alcalde o alcaldesa al Consejo y aquellas en que necesariamente se requerirá el acuerdo de éste. En todo caso, será necesario dicho acuerdo para la aprobación del Plan Comunal de Desarrollo, del presupuesto municipal y de los proyectos de inversión de la comuna. 3. La ley institucional deberá establecer mecanismos que aseguren la adecuada autonomía al Consejo Municipal en el ejercicio de su rol de fiscalización de la gestión municipal y de la labor del alcalde o alcaldesa. Artículo 140. 1. El Consejo Municipal estará integrado por concejalas y concejales elegidos por sufragio universal en votación directa, conforme a las normas establecidas en la Constitución y en la ley electoral. Sus integrantes durarán 4 años en sus cargos. 2. La ley institucional establecerá las normas sobre organización y funcionamiento del Consejo Municipal, el número de concejales que lo integrarán y las causales de inhabilidad, incompatibilidad, subrogación, cesación y vacancia del cargo de concejal. Territorios especiales y estratégicos para el desarrollo del país. Artículo 141. 1. Son territorios especiales los correspondientes a Rapa Nui y el archipiélago Juan Fernández. El gobierno y administración de estos territorios se regirá por los estatutos especiales que establezcan las leyes institucionales respectivas. 2. Los derechos a residir, permanecer y trasladarse hacia y desde cualquier lugar de la República, garantizados en esta Constitución, se ejercerán en dichos territorios especiales en la forma que determinen las leyes que regulen su ejercicio. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 109. Artículo 142. Una ley de quórum calificado podrá designar una región o parte de ella como territorio estratégico para el desarrollo del país, en consideración a su importancia geopolítica, baja densidad poblacional, escasa conectividad y recursos naturales, para los efectos de autorizar determinados beneficios económicos directos o indirectos, o incentivos tributarios. En el caso de los beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos. Territorio chileno antártico. Artículo 143. En el territorio chileno antártico las competencias de los órganos del Estado de Chile se ejercen en conformidad con las leyes y reglamentos respectivos y a los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.
Desconcentración de la administración del Estado. Artículo 144. 1. Existirán representantes naturales e inmediatos del Presidente de la República en las diversas regiones y provincias, dentro del territorio de su jurisdicción, que serán designados y removidos por éste y ejercerán sus funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República en la región y provincia, respectivamente. El representante del Presidente de la República en la región ejercerá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los organismos públicos creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que dependen. Perdón, grande Rodri. Gracias por ese añito, amigo. Muchas gracias. Te noto. Dependan o se relacionen con el Presidente de la República a través de un ministerio. Las atribuciones de estos representantes serán determinadas por una ley institucional. 2. Sin perjuicio de lo anterior, la ley podrá establecer otras formas de desconcentración funcional o territorial. Ahí está. 110. Descentralización fiscal. Artículo 145. Vamos. 1. El Estado promueve la conectividad y el desarrollo armónico, equitativo y solidario entre las regiones y comunas de Chile. Para tales efectos, se deberán adoptar medidas para disminuir los desequilibrios económicos y sociales existentes entre ellas, resguardando que todas las personas y comunidades tengan acceso a igual nivel y calidad de servicios públicos, especialmente en infraestructura pública, sin distinción del lugar en que habiten. 2. Existirán mecanismos, instrumentos y fondos que aseguren la compensación económica interterritorial en las transferencias fiscales a gobiernos regionales y locales. La ley contemplará, entre otros, los siguientes mecanismos. A. De financiamiento basal para entidades regionales, municipales y territorios especiales. Para ello deberá considerarse la existencia de territorios estratégicos para el desarrollo del país. B. De solidaridad basados en la equidad territorial. C. Compensatorios por externalidades negativas, destinados a regiones y comunas que sufran consecuencias ambientales o sociales producto del desarrollo de determinadas actividades. Artículo 146. La ley de presupuestos deberá propender a que, progresivamente, una parte significativa del gasto público sea ejecutado a través de los gobiernos regionales y locales, en función de las responsabilidades propias que debe asumir cada nivel de gobierno para el adecuado cumplimiento de sus responsabilidades, debiendo para ello fijar metas anuales para su efectivo cumplimiento. Artículo 147. 1. Toda creación, ampliación o traspaso de competencias a gobiernos regionales y locales deberá contemplar la asistencia técnica, el personal y financiamiento suficiente y oportuno para su adecuado ejercicio, evitando la duplicidad de funciones y teniendo presente el principio de responsabilidad fiscal. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 111. 2. Las transferencias y asignaciones de recursos deberán efectuarse sobre la base de criterios objetivos y predefinidos. Sin embargo, la ley podrá establecer transferencias especiales por razones de aislamiento o emergencia, las que en ningún caso podrán establecer discriminaciones o diferencias arbitrarias entre las distintas regiones y comunas del país. Artículo 148.1. Los gobiernos regionales y locales podrán contratar empréstitos en conformidad con el artículo 78. El empréstito deberá ser autorizado en virtud de una ley de quórum calificado, la que además deberá establecer los requisitos, restricciones y límites para dicha contratación. 2. La ley de quórum calificado que autorice la contratación de empréstitos deberá considerar, a lo menos, los siguientes elementos. A. Mecanismos que garanticen que la deuda sea servida íntegra y debidamente por el deudor. B. Límites máximos de endeudamiento como porcentaje del presupuesto anual de la región o comuna respectiva. C. La obligación de mantener una clasificación de riesgo actualizada. 3. En ningún caso podrán A. Contratarse empréstitos durante periodos electorales. B. Financiarse gastos corrientes con fondos provenientes de empréstitos. C. Establecerse garantías o cauciones del fisco para dichos empréstitos. Artículo 149. El Tribunal Constitucional resolverá. 25 minutos. 25 minutos tiramos el sorteo. Resolver. Ahí.
Resolverá, Ahí sí. en conformidad con esta Constitución, las contiendas de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. Resolverá, en conformidad con esta Constitución, las contiendas de competencia que pudieran suscitarse entre las autoridades nacionales, regionales, provinciales y comunales. 112. Disposiciones generales. Artículo 150. 1. La potestad normativa de los gobiernos regionales y locales siempre será de rango infralegal y su aplicación será en el territorio respectivo, dentro del ámbito de sus competencias. 2. Los gobiernos regionales podrán dictar los reglamentos que estimen convenientes para la correcta ejecución de sus competencias, con sujeción a lo dispuesto en el literal L del artículo 100. Artículo 151. Las elecciones de alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales se efectuarán conjuntamente, cada 4 años, la última semana del mes de octubre del año anterior al que se realicen las elecciones presidenciales y parlamentarias. Artículo 152. 1. Para ser elegido gobernador regional, consejero regional, alcalde o concejal y para ser designado representante del presidente de la República en la región o provincia, se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, cumplir con los demás requisitos de idoneidad que señale la ley electoral, en los primeros casos, e institucional respecto de los representantes del presidente de la República en la región o provincia, y residir en la región a lo menos en los últimos 2 años anteriores a su designación o elección. Igual está bueno eso que como se mantenga el que tienen que residir en la región, porque cuántos años no vimos también que gente que ni en su vida había pisado la región por la que se candidateaban y salían. Está bueno igual por un tema de conocer la región y saber los problemas internos. Está bueno igual. Elección. 2. Ningún Mira el gobernador Tux. regional Muchas gracias, o amigo, por representante regalarle del la sub. presidente de la República en la región o provincia, según corresponda, puede ser acusado o privado de su libertad, salvo el caso de delito flagrante, si la Corte de Dos papelitos Apelaciones de la más. jurisdicción respectiva, en pleno, no autoriza previamente la acusación declarando haber lugar a la formación de causa. De esta resolución podrá apelarse ante la Corte Suprema. 3. Si un gobernador regional o un representante del presidente de la República en la región o provincia es arrestado por haber incurrido en un delito flagrante, será puesto inmediatamente a disposición de la Corte de Apelaciones respectiva, con la información sumaria correspondiente. La Corte procederá, entonces, conforme a lo dispuesto en el inciso anterior. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 113. 4. Desde el momento en que se declare, por resolución firme, haber lugar a formación de causa, queda el gobernador regional o el representante del presidente de la República de la región o provincia, según sea el caso, imputado suspendido de su cargo y sujeto al juez competente. Artículo 153. 1. Las leyes institucionales respectivas establecerán las causales de inhabilidad, incompatibilidad, cesación, subrogación y vacancia en los cargos de gobernador regional, de alcalde, consejero regional y concejal. 2. Sin perjuicio de lo anterior, cesarán en sus cargos las autoridades mencionadas que hayan infringido gravemente las normas sobre transparencia, límites y control del gasto electoral, desde la fecha que así lo declare por sentencia firme el Tribunal Calificador de Elecciones, a requerimiento del Consejo Directivo del Servicio Electoral. Una ley electoral señalará los casos en que existe una infracción grave. 3. Asimismo, quien perdiere el cargo de gobernador regional, de alcalde, consejero regional o concejal, de acuerdo con lo establecido en el inciso anterior, no podrá optar a ninguna función o empleo público por el término de 3 años, ni podrá ser candidato a cargos de elección popular en los 2 actos electorales inmediatamente siguientes a su cesación. Artículo 154. 1. Los gobernadores regionales solo podrán ser reelegidos en sus cargos sucesivamente por una vez. Los consejeros regionales podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por 2 veces. En el caso de los alcaldes y concejales, podrán ser reelegidos sucesivamente en sus cargos hasta por 2 veces en cada comuna. 2. En ningún caso se computarán como periodos sucesivos, para la aplicación de la presente regla, haber ejercido el cargo de manera no consecutiva. Saltado. 3.
Para Ya. determinar el límite a la Se pueden reelección saltar. de los gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes y concejales, se considerará que han ejercido su cargo durante un periodo cuando hayan cumplido más de la mitad de su mandato. 114. Capítulo 9. Poder Judicial. Artículo 155. 1. La función jurisdiccional de conocer y resolver los asuntos, causas y conflictos de relevancia jurídica y hacer ejecutar lo juzgado radica exclusivamente en los tribunales independientes e imparciales establecidos por la ley. 2. Ningún órgano del Estado, ninguna autoridad o comisión especial, podrá en caso alguno conocer causas pendientes, revisar los fundamentos o contenido de las resoluciones judiciales o reabrir procesos concluidos. 3. Reclamada la intervención en forma legal y en negocios de su competencia, los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad, ni aun por falta de ley que resuelva la contienda o asunto sometido a su decisión. 4. Para hacer ejecutar sus resoluciones y practicar o hacer practicar los actos de instrucción que determine la ley, los tribunales que integran el Poder Judicial podrán impartir órdenes directas a la fuerza pública o ejercerlos, medios de acción conducentes de que dispusieren. Los demás tribunales lo harán en la forma que la ley determine. La autoridad requerida deberá cumplir sin más trámite el mandato judicial y no podrá calificar su fundamento u oportunidad, ni la justicia o legalidad de la resolución que se trata de ejecutar. 5. Los jueces se sujetarán a la Constitución y a la ley y no podrán en caso alguno ejercer potestades de otros poderes públicos. 6. Los tribunales de justicia no podrán, en caso alguno, dejar de aplicar un precepto legal por causa de inconstitucionalidad, sin una sentencia de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional que así lo haya resuelto. 7. La correcta administración de justicia comprende la dictación de las resoluciones judiciales y las providencias necesarias para su ejecución en un plazo razonable. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 115. 8. Se propenderá a la utilización del arbitraje, la mediación y otros medios alternativos de resolución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán en conformidad con la ley. 9. Los tribunales de justicia y los órganos que integran el Poder Judicial deberán observar los principios de probidad, transparencia y rendición de cuentas. Asimismo, dispondrán de los medios para asegurar el acceso público a sus actuaciones. La ley institucional establecerá las excepciones a dicha publicidad. 10. Las sentencias judiciales no tienen fuerza obligatoria sino respecto de las partes e intervinientes y en las causas en que actualmente se pronunciaren, sin perjuicio de los casos de excepción que la ley expresamente determine. La extensión de los efectos vinculantes de las sentencias a personas distintas de las partes o intervinientes será inoponible. Artículo 156. Son principios de la función de los jueces. A. Independencia. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan sin considerar influencias o presiones internas o externas. B. Imparcialidad. Los jueces ejercerán sus funciones con ecuanimidad, resolviendo los asuntos que conocen sin sesgos, prejuicios ni discriminación alguna respecto de los intervinientes. C. Responsabilidad. Los jueces son personalmente responsables en sus actuaciones jurisdiccionales por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que Ese Panchito por el raid, bienvenido. Estamos grabando para YouTube. Estamos leyendo el proyecto de constitución. Gracias, amigo. reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones y en los demás casos que expresamente determine la ley. La ley podrá establecer el modo de hacer efectiva la responsabilidad penal de los jueces, la organización y el procedimiento para el juzgamiento de los delitos en que incurrieren. D. Inviolabilidad. Los magistrados de los tribunales superiores de justicia, los fiscales judiciales y los jueces letrados no podrán ser aprehendidos sin orden del tribunal competente, salvo el caso de crimen o simple delito flagrante y solo para ponerlos inmediatamente a disposición del tribunal que debe conocer del asunto en conformidad con la ley. 116. Inamovilidad. Los jueces permanecerán en sus cargos durante su buen comportamiento. Artículo 157.
1. Una ley institucional determinará la organización y atribuciones de los tribunales que fueren necesarios para la pronta y cumplida administración de justicia en todo el territorio de la República. La misma ley señalará los requisitos que respectivamente deban observar los jueces y fiscales judiciales y el número de años que deban haber ejercido la profesión de abogado las personas que fueren nombradas ministros de corte, jueces letrados o fiscales judiciales. 2. Los jueces cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad, o por renuncia o incapacidad legal sobreviniente o en caso de ser depuestos de sus destinos, por causa legalmente sentenciada. La norma relativa a la edad no regirá respecto al presidente de la Corte Suprema, quien continuará en su cargo hasta el término de su periodo. Con todo, cesará en el cargo el ministro de la Corte Suprema que haya cumplido 20 años en el cargo. 20 Los jueces de los tribunales inferiores y tribunales especiales desempeñarán su respectiva judicatura por el tiempo que determinen las leyes. 3. La ley institucional relativa a la organización y atribuciones de los tribunales, así como las leyes procesales que regulen un sistema de enjuiciamiento, podrán fijar fechas diferentes para su entrada en vigencia en las diversas regiones del territorio nacional. 4. Asimismo, una ley establecerá un proceso contencioso administrativo del que conocerán los tribunales establecidos en las leyes. Artículo 158. La ley institucional podrá darle competencia en todo el territorio nacional a tribunales penales para juzgar las causas cuya investigación sea de competencia de la Fiscalía señalada en el artículo 183 y demás asuntos cuyo conocimiento le encomiende la ley. Artículo 159. 1. El máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial será la Corte Suprema que. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 117. Estará compuesta por 21 ministros. La Corte Suprema representará a los tribunales de justicia frente a los demás poderes del Estado. 2. Le corresponderá a la Corte Suprema velar por la uniforme interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico, garantizar la efectiva vigencia de los derechos y garantías constitucionales en las materias de su competencia, así como las demás atribuciones que establezca esta Constitución y la ley, en todos los tribunales de la Nación. Se exceptúan de esta norma el Tribunal Constitucional, el Tribunal Calificador de Elecciones y los tribunales electorales regionales. 3. Los tribunales superiores de justicia podrán... Gaby, en 4 minutos aproximadamente tiramos el sorteo. Así que yo que tú me voy con el celular a almorzar. Podrán dictar autos acordados para impartir instrucciones generales dirigidas a velar por el más expedito y eficaz funcionamiento de la Administración de Justicia. En ningún caso los autos acordados podrán referirse a materias propias de ley. 4. La ley establecerá la existencia de ministros suplentes para integrar las salas o el pleno de los tribunales superiores de justicia ante la ausencia de sus ministros titulares, así como para las demás funciones judiciales que ésta determine. Los ministros suplentes podrán incluir abogados extraños a la Administración de Justicia. Quienes asuman estas labores deberán ser funcionarios de dedicación exclusiva del Poder Judicial. Se exceptúan los empleos docentes y las funciones o comisiones de igual carácter en la enseñanza superior, media y especial. Artículo 160. Hola Archix, ¿cómo está ahí? Para la gobernanza del Poder Judicial existirán órganos con autonomía legal encargados de los nombramientos de sus integrantes, la formación y el perfeccionamiento de jueces y funcionarios, así como la gestión y administración del Poder Judicial. Estos 3 órganos funcionarán separadamente y de forma coordinada. 2. Una ley institucional regulará las competencias, organización y funcionamiento de los órganos que ejercen la gobernanza judicial, así como los derechos, deberes y causales de cesación en el cargo de sus integrantes. 3. Los integrantes de los cuerpos directivos de los órganos durarán 4 años en sus cargos. Perdón, pero mira, Yero, ¿cuántos? 5 sub regaló. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias, amigo, por las 5 sub regaladas. Te anoto los papelitos. Cargos y podrán ser reelegidos por una vez. Los integrantes del órgano a cargo de los nombramientos no podrán ser reelegidos y los jueces que lo integren durarán 2 años en su cargo. 118. Artículo 161.
La Corte Suprema, a través de su presidente, velará por el debido funcionamiento y coordinación con los integrantes de la Fiscalía Judicial y los órganos encargados de la gobernanza judicial, respetando su debida autonomía, en conformidad con la ley institucional. Artículo 162. 1. Habrá un órgano cuya función será designar o nominar, según el caso, a los ministros y fiscales judiciales de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, los jueces letrados, los auxiliares de la Administración de Justicia y las demás personas que establezca la ley. Las designaciones y nominaciones se basarán en factores objetivos, especialmente la capacidad profesional, el mérito, la probidad y la experiencia. 2. Los ministros y los fiscales judiciales de la Corte Suprema serán nombrados por el presidente de la República, quien los elegirá de una nómina de 5 personas que, en cada caso, propondrá el órgano referido en el inciso 1 y con acuerdo del Senado. Este adoptará los respectivos acuerdos por los 3/5 de sus miembros en ejercicio, en sesión especialmente convocada al efecto. Si el Senado no aprobare la proposición del presidente de la República, el órgano establecido en el inciso 1 deberá completar la nómina proponiendo un nuevo nombre en sustitución del rechazado, repitiéndose el procedimiento hasta que se apruebe un nombramiento. 3. 5 de los miembros de la Corte Suprema deberán ser abogados extraños a la Administración de Justicia, tener a lo menos 15 años de título, haberse destacado en la actividad profesional o universitaria y cumplir los demás requisitos que señale la ley institucional respectiva. 4. El órgano referido en el inciso 1 formará la nómina correspondiente atendidos los merecimientos de los candidatos evaluados mediante un concurso público de antecedentes, sea que el cargo corresponda a un miembro proveniente del Poder Judicial o se trate de una vacante que deba proveerse con abogados extraños a la Administración de Justicia. 5. Corresponderá al mismo órgano autorizar los traslados y permutas de los jueces y funcionarios judiciales. 6. El órgano encargado de los nombramientos judiciales realizará periódicamente. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 119. La calificación del desempeño, en la forma que establezca la ley. Los resultados de estos procesos y las principales consideraciones para arribar a los mismos serán públicos. 7. Las designaciones y nominaciones deberán efectuarse previo concurso público y transparente, en la forma que establezca la ley institucional. 8. El órgano a que se refiere este artículo estará integrado por a. Una persona designada por el presidente de la República, previo concurso público. b. 2 personas designadas por el Senado, previo concurso público, en votación única y por los 3/5 de sus miembros en ejercicio. El Senado deberá pronunciarse dentro de 60 días contados desde el cierre de dicho concurso, de transcurrir dicho plazo, en la sesión de sala más próxima que se celebre. c. 4 jueces designados según lo establecido en el artículo 167, quienes no podrán ejercer funciones judiciales mientras desempeñen este cargo. Las personas nombradas en virtud de los literales A y B deben acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional o académica, y una conducta proba e intachable. 9. Los integrantes del órgano encargado de los nombramientos serán de dedicación exclusiva y deberán actuar, siempre con la debida diligencia, objetividad, probidad e independencia. En el caso de los jueces, una vez cumplido su periodo, se reintegrarán a sus funciones en la forma que determine la ley. 10. Los nombramientos que acuerde este órgano deberán ser formalizados por el presidente de la República mediante decreto. 11. La ley contemplará las inhabilidades para ser designado, nombrado o promovido como auxiliar de la Administración de Justicia. Con todo, no podrán ser designados, nombrados o promovidos en tal calidad los cónyuges, convivientes civiles, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el 3er grado de consanguinidad y 2º de afinidad, inclusive, del presidente de la República, de los ministros de Estado, de los subsecretarios, de los senadores, diputados, del fiscal nacional, de los ministros de Corte y ministros del Tribunal Constitucional. Esta inhabilidad se extenderá por 2 años desde el cese de funciones de la autoridad respectiva. En 120. El caso de los notarios, conservadores y archiveros resultará aplicable el límite de edad dispuesto en el inciso 2 del artículo 157.
Artículo 163.1. Un organismo con personalidad jurídica tendrá la función de administrar y gestionar los recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos del Poder Judicial. Estará encabezado por un consejo directivo. 2. La autonomía operativa establecida en el inciso 1 quedará sujeta a la fiscalización que establezca la ley institucional, la que podrá determinar diversas modalidades de auditorías internas y externas. 3. El Consejo Directivo estará integrado por a. Un ministro de la Corte Suprema, designado por su Pleno, quien lo presidirá. b. Un ministro de las Cortes de Apelaciones, elegido por sus integrantes. c. 3 jueces designados según lo establecido en el artículo 167. d. 4 consejeros profesionales, con experiencia en administración y gestión de recursos en el sector público o privado, elegidos por concurso público en la forma que determine la ley. E. Un miembro del estamento administrativo del Poder Judicial, elegido por sus integrantes, solo con derecho a voz. 4. El Consejo Directivo designará un director ejecutivo, de una terna elaborada por concurso público en la forma que determine la ley. Artículo 164. Las personas referidas en el inciso 8 del artículo 162 y en el inciso 3 del artículo 163 deberán declarar sus intereses y patrimonio en forma pública en conformidad con la ley y estarán afectos a las normas sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, y a las que regulen el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 121. 121 páginas ya Artículo llevamos. 165. 1. El fiscal judicial de la Corte Suprema y los fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones tendrán por función velar por el correcto actuar de los jueces, de los funcionarios del Poder Judicial, de los auxiliares de la Administración de Justicia y de las demás personas que determine la ley. 2. Los fiscales judiciales realizarán las investigaciones por faltas disciplinarias y a la probidad de las personas señaladas en el inciso anterior y formularán acusación si fuere procedente. 3. Le corresponderá conocer y resolver dichas acusaciones a un tribunal de conducta, especialmente formado por 3 jueces, sorteados en cada ocasión de entre las personas que se indican en el literal D del inciso 1 del artículo 167. De dichas resoluciones judiciales solo se podrá recurrir de nulidad ante un nuevo tribunal de conducta, constituido de la misma forma por jueces distintos de aquellos que dictaron la resolución recurrida. 4. Los fiscales judiciales no ejercerán en ningún caso funciones jurisdiccionales. 5. La ley institucional establecerá el procedimiento que deberán observar los fiscales, así como la forma del establecimiento del tribunal de conducta que resolverá sus acusaciones, asegurando que las actuaciones de jueces y fiscales garanticen el acceso a la justicia y el debido proceso. En todo caso, no procederá a abrir proceso disciplinario por decisiones contenidas en resoluciones judiciales dictadas en asuntos jurisdiccionales. Artículo 166. 1. ¿Cuánto nos falta? Un para organismo terminar dotado. Lo de esto, a ver. Ah, ya, no queda mucho. Sigamos. Dotado de personalidad jurídica tendrá por 2 objeto páginas la y formación de lanzamos los el sorteo. postulantes a cargos de jueces, Ojito. fiscales judiciales y ministros de cortes de apelaciones y el perfeccionamiento de todos los integrantes del Poder Judicial. El perfeccionamiento deberá considerar la participación de universidades acreditadas, en la forma que establezca la ley institucional. 2. La dirección superior de este órgano estará a cargo de un consejo directivo, compuesto por a. Un ministro de la Corte Suprema, designado por su Pleno, quien lo presidirá. b. Un representante del Presidente de la República. 122. c. Un ministro de Corte de Apelaciones, elegido por sus pares. d. 3 jueces, designados según lo establecido en el artículo 167. E. Un presidente de una de las asociaciones gremiales de abogados del país, elegido por los presidentes de todas ellas. F. 2 profesores de las facultades de Derecho de las universidades acreditadas del país, elegidos por los decanos de las facultades según lo exigido por la ley. Artículo 167.
1. Para designar periódicamente a los jueces a que se refiere el literal C del inciso 8 del artículo 162, el literal C del inciso 3 del artículo 163, el inciso 3 del artículo 165 y el literal D del inciso 2 del artículo 166, se seguirá el siguiente procedimiento. A. El órgano encargado de la administración y gestión del Poder Judicial confeccionará, cuando corresponda, una lista integrada por jueces de asiento de corte del país, que solo incluirá a quienes sean titulares del cargo con una antigüedad no inferior a 10 años y que no hayan sido sancionados en dicho periodo. B. Para cumplir con las designaciones referidas en este inciso, el ministro de Fe de la Corte Suprema procederá a efectuar los sorteos correspondientes en la forma que determine la ley institucional. C. Una vez determinados los jueces en la forma que señalan los literales A y B, se elegirá mediante sorteo a 3 jueces de entre los demás, quienes se desempeñarán como suplentes de los designados como titulares en los respectivos órganos autónomos, distribuidos uno en cada uno de los consejos directivos establecidos en los artículos 162, 163 y 166. Estos efectuarán su labor en la forma que establezca la respectiva ley. D. Los jueces que no sean sorteados de acuerdo con los literales anteriores, configurarán la nómina de jueces a que se refiere el inciso 3 del artículo 165. 2. La ley determinará los procedimientos, la oportunidad y las autoridades judiciales que cumplirán este cometido. Propuesta Constitución Política de la República de Chile 123. Capítulo X. Tribunal Constitucional. Artículo 168. 1. El Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional y autónomo, cuya función es garantizar la supremacía de la Constitución. 2. Una ley institucional regulará su organización, funcionamiento y procedimientos, de conformidad con lo dispuesto en este capítulo. Asimismo, fijará la planta, el régimen de remuneraciones y el estatuto de su personal. Artículo 169. 1. El Tribunal Constitucional estará integrado por 11 miembros que serán designados de la siguiente forma. A. La Corte Suprema, previo concurso público de antecedentes, confeccionará una quina debidamente fundada, en sesión especialmente convocada para tal efecto y en una única votación. B. El Presidente de la República, a partir de la Me pasé, po. Me pasé. Propuesta Constitución Política de Vamos la a dejarlo República acá, de Chile. 123. En esta, para no alargarlo tanto. Así que ya saben, para la gente de YouTube, que ya tenemos en una playlist en el canal de YouTube que dice, y se nombra, perdón, ¿qué dice la Constitución de? Y ahí hay para atrás otros temas. Recuerden que esto lo estamos siguiendo en nuestro canal de Twitch. El canal de Twitch es T13 en vivo, tal cual, en todas nuestras plataformas.